Capítulo 1. El diván y el poder. ¿Por qué los ricos e inteligentes se sienten atraídos por el psicoanálisis? Imagina un despacho elegante, con paredes de madera oscura, estanterías llenas de libros y un diván cuidadosamente colocado en el centro. En ese diván no solo han descansado pacientes comunes, sino también magnates, políticos y grandes artistas. ¿Por qué este mueble aparentemente sencillo esconde tanto poder simbólico? ¿Qué encuentra la élite en el psicoanálisis que no busca en otras terapias? Desde sus inicios, el psicoanálisis no ha sido una terapia cualquiera. Está profundamente ligado al poder, a la introspección y sobre todo al misterio. A diferencia de las terapias breves o prácticas modernas, el psicoanálisis ofrece algo que pocos tratamientos pueden igualar: la posibilidad de explorar lo más profundo del inconsciente. Es el lugar donde se esconden nuestros deseos más oscuros, miedos y quizá el secreto de nuestras decisiones. El diván como símbolo de introspección y exclusividad. Desde el principio, el diván no solo fue una herramienta terapéutica, sino un símbolo de exclusividad. Fue Sigmund Freud quien popularizó el uso del diván en sus sesiones, pero no era simplemente un mueble. Representaba una relación única entre el analista y el paciente. El diván permitía que el paciente hablara libremente, sin la presión de mirar directamente al terapeuta, creando un ambiente donde la mente podía soltarse y explorar lo inexplorado. Sin embargo, con el tiempo, este espacio se convirtió en algo más. El psicoanálisis, al ser una terapia costosa y prolongada, comenzó a atraer a quienes podían permitirse invertir no solo dinero, sino tiempo, en un viaje hacia su inconsciente. Y como sabemos, el tiempo es uno de los mayores lujos que pocos pueden disfrutar. Es por eso que el diván se volvió una especie de ícono de prestigio, un lugar donde las élites podían no solo sanar, sino también reflexionar profundamente sobre sí mismas. Las razones culturales e históricas del psicoanálisis en las élites. ¿Por qué los ricos e inteligentes se sienten atraídos por el psicoanálisis? La respuesta se remonta a los primeros años del método freudiano. En la Europa de principios del siglo XX, el psicoanálisis no solo era innovador, sino también un lujo intelectual. Freud, como un genio de su tiempo, sabía que sus teorías no solo resonarían en las masas, sino especialmente en los círculos intelectuales y poderosos. Esto no fue accidental. Freud seleccionó cuidadosamente a sus primeros pacientes, muchos de los cuales pertenecían a las clases altas, consolidando la idea de que esta era una terapia para mentes brillantes. Además, el psicoanálisis ofrecía algo que las clases altas valoraban profundamente: la posibilidad de diferenciarse del resto. Mientras que otros métodos terapéuticos podían ser más simples o accesibles, el psicoanálisis prometía profundizar en el alma humana de una manera única, casi mística. Culturalmente también se convirtió en un recurso para enfrentar las tensiones del éxito. Los ricos y poderosos enfrentan presiones que pocas personas comprenden: la constante toma de decisiones, la competencia, la necesidad de mantener su lugar en la cima. El psicoanálisis no solo les ofrecía alivio emocional, sino también una herramienta para entender sus motivaciones más profundas y fortalecer su autocontrol, algo esencial para mantenerse en el poder. Un refugio intelectual y emocional. Para muchos de los grandes intelectuales y artistas del siglo XX, el psicoanálisis fue más que una terapia, fue una forma de vida. Figuras como Salvador Dalí, Alfred Hitchcock y Woody Allen encontraron en el diván un espacio para entender su creatividad, explorar sus conflictos internos y, en algunos casos, transformar sus traumas en arte. En palabras de Dalí, el psicoanálisis no solo me ayudó a comprender mis sueños, sino a convertirlos en una herramienta para la creación artística. El atractivo del psicoanálisis radica en que no da respuestas fáciles,
Su naturaleza abierta y reflexiva resuena especialmente con mentes que buscan profundidad y significado en cada experiencia, mientras que otros métodos pueden centrarse en resolver problemas inmediatos. El psicoanálisis invita a un viaje prolongado hacia el autodescubrimiento, algo que pocos están dispuestos a emprender, pero que las élites valoran como una forma de alcanzar el control total sobre sus vidas. Un refugio o un espejo. El diván también tiene una faceta menos visible. Para algunos es un refugio donde pueden permitirse ser vulnerables, algo que el éxito y la riqueza muchas veces no permiten mostrar en público. Para otros es un espejo que revela verdades incómodas sobre sus propias ambiciones, miedos y deseos. En palabras de Freud, el inconsciente no descansa, siempre está trabajando, siempre está presente. Esto precisamente es lo que convierte al psicoanálisis en algo tan irresistible para quienes buscan entenderse mejor. Pero si el diván es tan poderoso, ¿qué nos dice sobre el hombre que la popularizó? En el próximo capítulo desentrañaremos los secretos de Sigmund Freud, un genio cuyos propios miedos y obsesiones moldearon la historia del psicoanálisis. ¿Era un visionario o sus teorías esconden algo más oscuro? Quédate para descubrirlo. Capítulo 2. Freud y sus secretos ocultos. El hombre detrás del método. Introducción. El hombre, el mito, el misterio. El nombre Sigmund Freud evoca de inmediato imágenes de divanes, sueños y el misterio del inconsciente. Pero detrás del hombre que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, se esconde una figura envuelta en sus propios secretos, miedos y obsesiones. ¿Quién era realmente Freud? ¿Qué aspectos de su vida y personalidad influyeron en el desarrollo de sus teorías? Y lo más importante, ¿qué oscuros secretos de su método permanecen ignorados o deliberadamente ocultos? Hoy exploraremos al Freud más humano, el que luchaba con sus propias adicciones, el que enfrentaba críticas despiadadas y el que construyó un imperio basado tanto en la ciencia como en su inquebrantable fe en el poder del inconsciente. La vida secreta de Freud, adicciones y obsesiones. Sigmund Freud era, como él mismo admitía, un hombre lleno de contradicciones. Por un lado, fue un científico brillante, obsesionado con desentrañar los misterios de la mente. Por otro, fue un ser humano común, atrapado en los mismos conflictos que analizaba en sus pacientes. Uno de los aspectos más controvertidos de su vida fue su uso temprano de la cocaína. A finales del siglo XIX, Freud recomendaba la cocaína como un medicamento para tratar diversas dolencias, desde la depresión hasta el cansancio. Incluso llegó a consumirla él mismo, describiéndola como una cura mágica. En una carta a su prometida Marta, escribió: "Una pequeña dosis me llena de energía y me hace sentir como un león". Sin embargo, este entusiasmo tuvo consecuencias devastadoras. Uno de los amigos más cercanos de Freud, Ernest von Fleischmann, desarrolló una adicción grave tras seguir los consejos de Freud, lo que resultó en su muerte prematura. Este episodio marcó profundamente a Freud, pero también dejó preguntas sobre su juicio y ética profesional. El sexo y el inconsciente, la obsesión freudiana. Freud estaba convencido de que los impulsos sexuales eran el motor principal de nuestras acciones. Esta idea, aunque revolucionaria, fue profundamente polémica, incluso entre sus contemporáneos. Freud veía el inconsciente como un lugar donde los deseos reprimidos, especialmente los sexuales, se ocultaban y eventualmente se manifestaban en sueños, síntomas o lapsus. Pero, ¿por qué este énfasis casi exclusivo en el sexo? Algunos críticos sugieren que esto podría estar relacionado con las propias luchas de Freud. En sus escritos personales, Freud habló de su relación compleja con su madre y del conflicto que sentía entre su estricta moral vienesa y sus impulsos naturales. Para muchos, esto explica por qué sus teorías están tan impregnadas de la lucha entre lo prohibido y lo deseado. Por ejemplo, el concepto del complejo de Edipo,
que sugiere que los niños tienen deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto. Es una de las ideas más controvertidas y criticadas del psicoanálisis. A pesar de las críticas, Freud nunca dejó de defender esta teoría, argumentando que era una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Freud y los círculos de poder. La influencia en las élites. Desde el principio, Freud entendió la importancia de las conexiones estratégicas. Mantuvo correspondencia con intelectuales, escritores y figuras políticas de su tiempo, utilizando estas relaciones para difundir su teoría. Pero también tenía un lado más reservado. Formó un grupo secreto, conocido como la Sociedad de los Miércoles, donde discutía sus ideas más radicales con un círculo selecto de colegas. Este grupo, que más tarde se transformó en la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue clave para consolidar su influencia. Sin embargo, algunos de los miembros originales de este círculo se rebelaron contra Freud, acusándolo de ser dogmático y controlador. Uno de los casos más famosos fue Carl Jung, quien rompió con Freud debido a desacuerdos filosóficos y personales. Freud, al sentirse traicionado, describió a Jung como un hijo descarriado, un término que refleja no solo su relación profesional, sino también sus emociones más personales. El imperio del psicoanálisis, ciencia o fe ciega. Freud era un hombre de ciencia, pero también un hombre de fe en sus propias ideas. Sus teorías, aunque revolucionarias, carecían a menudo de respaldo empírico. Freud argumentaba que los conceptos como el inconsciente o el complejo de Edipo no podían ser comprobados directamente porque pertenecían al dominio de lo simbólico. Esto llevó a que muchos lo criticaran, acusándolo de construir un sistema que se basaba más en creencias que en hechos comprobables. A pesar de esto, Freud continuó desarrollando su obra, convencido de que estaba en el camino correcto, y aunque sus métodos han sido ampliamente debatidos, su impacto es innegable. Como dijo una vez, el psicoanálisis es como un edificio en construcción. Puede que nunca lo terminemos, pero cada piedra que añadimos lo hace más sólido. Freud nos reveló las primeras pistas sobre los secretos del inconsciente, pero dejó abiertas muchas preguntas sobre el funcionamiento profundo de la mente. ¿Por qué el psicoanálisis sigue siendo una herramienta tan especial y relevante, incluso después de más de un siglo? En el próximo capítulo exploraremos cómo esta práctica desentraña los misterios de la mente humana y qué lo hace tan único para quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Capítulo 3. El psicoanálisis y los misterios de la mente. ¿Qué lo hace tan especial? Introducción. El misterio del inconsciente. La mente humana es como un iceberg. Lo que vemos en la superficie es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. El psicoanálisis fue el primer método en atreverse a sumergirse en esas aguas profundas para explorar lo que yace oculto. Pero, ¿qué hace tan especial esta práctica? ¿Qué ofrece que otras terapias no pueden igualar? Freud describió el inconsciente como un vasto almacén de deseos, recuerdos y conflictos que no siempre somos capaces de reconocer conscientemente. Para él, entender el inconsciente era la clave para resolver los problemas que enfrentamos en la superficie de nuestra vida diaria. Pero el psicoanálisis no solo se limita a buscar respuestas, también plantea preguntas que nos desafían y nos transforman. El inconsciente, la caja negra de la mente. Uno de los conceptos centrales que hace único al psicoanálisis es su enfoque en el inconsciente. Freud afirmaba que muchos de nuestros pensamientos y comportamientos no son completamente racionales, sino que están influenciados por fuerzas que operan fuera de nuestra conciencia. Estas fuerzas, según Freud, incluyen deseos reprimidos, traumas infantiles y conflictos internos. Un ejemplo fascinante de esto son los sueños. Freud los llamó el camino real hacia el inconsciente, ya que creía que eran representaciones simbólicas de nuestros deseos más profundos.
Imagina soñar que estás cayendo. ¿Es solo una experiencia aterradora o simboliza una pérdida de control de tu vida? Para el psicoanálisis, cada detalle, desde los colores hasta las emociones del sueño, puede tener un significado oculto. El terapeuta actúa como un explorador, ayudando al paciente a conectar los puntos entre sus sueños, lapsus y patrones de comportamiento. Este enfoque convierte a cada sesión en un viaje de descubrimiento único, donde lo desconocido se convierte en conocimiento personal. El valor de lo subjetivo. A diferencia de otras terapias que buscan soluciones prácticas y rápidas, el psicoanálisis se sumerge en la subjetividad del paciente. Freud decía, cada mente es un universo en sí mismo. Esto significa que no hay respuestas generales ni fórmulas universales en el psicoanálisis. Cada caso es único, porque cada mente tiene su propia lógica, historia y lenguaje simbólico. Por ejemplo, mientras que en una terapia cognitivo-conductual podría abordar la ansiedad enseñando técnicas de relajación, el psicoanálisis buscaría entender qué eventos del pasado están alimentando esa ansiedad. Tal vez un evento aparentemente insignificante de la infancia dejó una herida profunda que el paciente nunca procesó conscientemente. Descubrir esto puede ser doloroso, pero también transformador. Más que curar, transformar. El psicoanálisis no promete soluciones rápidas, y quizás ese sea uno de sus aspectos más polémicos. En lugar de centrarse en curar un síntoma, busca transformar al paciente desde adentro. Esta transformación se logra al enfrentar verdades incómodas, reconciliarse con los propios defectos y aprender a vivir con una mayor comprensión de uno mismo. Muchos pacientes han descrito el psicoanálisis como un proceso que les cambió la vida, no porque resolviera todos sus problemas, sino porque les dio las herramientas para enfrentarlos con mayor claridad. Como dijo Carl Jung, quien inicialmente trabajó con Freud, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El psicoanálisis en la vida moderna. A pesar de las críticas y la evolución de otras terapias, el psicoanálisis sigue siendo relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque el inconsciente sigue siendo un territorio desconocido. En un mundo donde la inmediatez y las soluciones rápidas dominan, el psicoanálisis ofrece algo diferente, un espacio para detenerse, reflexionar y explorar sin prisa. Incluso en la era de la neurociencia y las terapias basadas en datos, el psicoanálisis sigue atrayendo a quienes buscan algo más profundo, algo que no puede ser medido con electroencefalogramas ni reducido a estadísticas. Es esta combinación de arte y ciencia, de intuición y análisis, lo que lo hace tan especial. El psicoanálisis nos ha permitido asomarnos al misterio del inconsciente, pero su evolución no se detuvo con Freud. En el próximo capítulo exploraremos cómo otras figuras, especialmente Carl Jung, llevaron estas ideas a territorios aún más misteriosos: los arquetipos y el inconsciente colectivo. ¿Qué impacto tuvieron estas teorías en la psicología y el poder de las élites? Descúbrelo en el siguiente capítulo. Capítulo 4. Jung y el camino hacia lo oculto. Del inconsciente colectivo al esoterismo. Introducción. La mente como portal hacia lo universal. Cuando Carl Jung rompió con Sigmund Freud, no solo se alejó de un maestro, sino que abrió una puerta hacia territorios aún más profundos y, para muchos, más oscuros. Mientras Freud se enfocaba en los deseos individuales y reprimidos, Jung expandió la mirada hacia algo más vasto, el inconsciente colectivo, un espacio compartido donde habitan los símbolos, mitos y arquetipos que trascienden culturas y generaciones. Pero Jung no se detuvo ahí. Su fascinación con lo oculto y lo místico lo llevó a explorar dimensiones de la mente que muchos consideraron pseudocientíficas. Entonces, ¿por qué estas ideas resonaron tanto con las élites y los buscadores de conocimiento profundo? Y lo más importante,
¿Qué secretos se esconden en el legado de Jung? La ruptura Freud-Jung. Dos caminos, dos visiones. En un principio Freud veía en Jung a su heredero intelectual, alguien que continuaría desarrollando el psicoanálisis. Sin embargo, las diferencias entre ambos no tardaron en emerger. Freud consideraba que el inconsciente estaba gobernado por deseos reprimidos, especialmente sexuales. Jung, por su parte, creía que esto era solo una parte del panorama. Para él, el inconsciente no era únicamente personal, tenía una dimensión universal y compartida. La ruptura definitiva ocurrió cuando Jung comenzó a hablar de conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos, ideas que Freud rechazaba por considerarlas demasiado abstractas y alejadas de la ciencia. Jung, sin embargo, defendió su visión diciendo, no somos solo individuos, somos parte de algo mucho más grande. El inconsciente colectivo, un tesoro oculto de la humanidad. El inconsciente colectivo, según Jung, es un almacén de experiencias humanas compartidas, donde residen los arquetipos. Estos son patrones simbólicos universales que aparecen en los mitos, sueños y religiones de todas las culturas. Estos arquetipos, como el héroe, la sombra o el sabio, son moldes que dan forma a nuestras experiencias y decisiones, aunque no siempre seamos conscientes de ellos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede verse en figuras como Hércules en la mitología griega, el rey Arturo en la tradición celta, o incluso los protagonistas de películas modernas como Star Wars. Jung sostenía que estos símbolos no son meras historias, son representaciones profundas de nuestra lucha interna entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. Pero, ¿por qué estos conceptos atraen tanto a las élites? Porque ofrecen una forma de comprender y en algunos casos manipular las narrativas culturales. Al entender los arquetipos, es posible conectar emocionalmente con las masas, moldear ideales y reforzar estructuras de poder. Jung y el esoterismo. La psicología se encuentra con lo místico. A diferencia de Freud, que evitaba cualquier asociación con lo místico, Jung abrazó lo esotérico como una herramienta para entender la psique humana. Estudió alquimia, astrología, tarot e incluso textos religiosos como el I Ching. Creía que estos sistemas antiguos contenían verdades simbólicas sobre la mente y la naturaleza humana. Por ejemplo, Jung vio en la alquimia no solo una práctica para transformar metales, sino una metáfora del proceso de transformación interna. El viaje desde el plomo de nuestras sombras hasta el oro de la realización personal. En su libro Psicología y Alquimia escribió, la alquimia no trata de la transmutación de metales, sino de la transmutación del alma. Esta apertura hacia lo místico generó críticas por parte de quienes lo acusaban de abandonar la ciencia, pero también atrajo a intelectuales, artistas y líderes que buscaban una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. Los secretos del poder en los arquetipos. Uno de los legados más impactantes de Jung es la idea de que los arquetipos no solo habitan en la mente individual, sino también en las culturas y sociedades. Por ejemplo, el arquetipo del rey simboliza liderazgo, autoridad y orden. Las élites, al comprender este arquetipo, pueden usarlo para reforzar su poder, proyectando una imagen de estabilidad y dirección. Sin embargo, también está el arquetipo de la sombra, que representa los aspectos reprimidos y oscuros de la personalidad. Jung advertía que ignorar la sombra podía llevar a la destrucción personal y colectiva. Esto tiene implicaciones directas en el liderazgo y el poder. Quienes no enfrentan su sombra están condenados a ser consumidos por ella. Jung en la vida moderna, entre ciencia y fe. Hoy en día, las ideas de Jung siguen siendo influyentes, tanto en la psicología como en el arte, la literatura y el liderazgo. Películas como Matrix y El Rey León están profundamente inspiradas en sus conceptos, mientras que muchos líderes empresariales recurren a sus enseñanzas para desarrollar un liderazgo más consciente y auténtico.
pero su enfoque en lo místico sigue siendo divisivo. Para algunos, Jung es un visionario que combinó lo mejor de la psicología y la espiritualidad. Para otros, es un pseudocientífico que abandonó la rigurosidad en busca de lo esotérico. Como él mismo dijo, todo depende de cómo elijas mirar. Puedes ver ciencia o puedes ver magia. Jung nos enseñó que nuestra mente no es solo individual, sino universal, conectada por arquetipos y símbolos compartidos. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con el poder, la riqueza y las decisiones estratégicas de las élites? En el próximo capítulo exploraremos por qué los ricos y poderosos prefieren el psicoanálisis como su herramienta secreta para tomar control de sus vidas y su entorno. Capítulo 5. Riqueza, poder y psicoanálisis. ¿Por qué lo prefieren las élites? Introducción. El diván de los poderosos. Imagina a un magnate sentado en el diván, explorando sus pensamientos más íntimos mientras toma decisiones que podrían afectar a millones. No es ficción. El psicoanálisis ha sido durante décadas la herramienta predilecta de quienes buscan comprenderse mejor y con ello maximizar su potencial en los negocios, las artes o la política. Pero, ¿qué hace que el psicoanálisis sea tan atractivo para las élites? ¿Es solo un lujo exclusivo o realmente ofrece algo que otras terapias no pueden igualar? En este capítulo desentrañaremos las razones detrás de esta relación especial entre el psicoanálisis, la riqueza y el poder. El psicoanálisis como símbolo de exclusividad. Para empezar, no podemos ignorar que el psicoanálisis es una terapia costosa y prolongada. Las sesiones suelen durar años, con encuentros frecuentes que requieren un compromiso tanto de tiempo como de dinero. Esto por sí solo lo hace inaccesible para muchas personas, pero ideal para quienes tienen los recursos para invertir en su desarrollo personal. Más allá del costo, el psicoanálisis ofrece algo que resuena profundamente con las élites: la sensación de estar participando en un proceso único e intelectual. A diferencia de otras terapias más prácticas o rápidas, el psicoanálisis tiene un aire de exclusividad, casi como si fuese un club reservado para mentes brillantes y reflexivas. La inteligencia emocional como ventaja estratégica. Uno de los mayores atractivos del psicoanálisis para las élites es su enfoque en el autoconocimiento. Al explorar el inconsciente, los pacientes pueden identificar patrones de pensamiento y comportamiento que podrían estar saboteando sus metas o afectando sus relaciones. En el mundo empresarial, por ejemplo, la capacidad de manejar emociones, tanto propias como ajenas, es crucial. Un CEO que comprende sus propios impulsos inconscientes es menos propenso a tomar decisiones impulsivas. Además, este conocimiento puede usarse estratégicamente para influir en los demás, ya sea negociando acuerdos, liderando equipos o navegando en entornos políticos complejos. Como dijo el psicólogo y escritor Adam Phillips, el psicoanálisis no te dice qué hacer, pero te enseña quién eres, y eso en el mundo del poder es invaluable. El psicoanálisis como herramienta de innovación. Otra razón por la que las élites recurren al psicoanálisis es su capacidad para fomentar la creatividad y el pensamiento innovador. Muchas veces las barreras más grandes para la innovación no están en el entorno externo, sino en la mente de quien intenta crear. El psicoanálisis ayuda a romper estas barreras al permitir que los individuos accedan a ideas que estaban reprimidas o bloqueadas. Un ejemplo famoso es el caso de Salvador Dalí, quien usó técnicas psicoanalíticas para explorar su subconsciente y traducirlo en obras de arte surrealista. De manera similar, algunos empresarios han reportado que el psicoanálisis los ayudó a identificar ideas disruptivas al cuestionar sus supuestos más profundos. Un espacio seguro para las élites. Para quienes están en la cima, la vida puede ser sorprendentemente solitaria. Los poderosos a menudo enfrentan una presión constante por proyectar fuerza y confianza,
dejando poco espacio para mostrar vulnerabilidad. El psicoanálisis ofrece un entorno confidencial donde pueden expresar sus miedos, dudas y emociones sin temor al juicio. Además, este proceso les permite reflexionar sobre el impacto de su poder en los demás, como dijo Carl Jung. Cuanto más alto subes, más fuerte debe ser tu conexión con la tierra. El psicoanálisis actúa como ese ancla, recordándoles que el éxito externo no siempre equivale a paz interna. Casos famosos: psicoanálisis en acción. Aunque muchos prefieren mantener en secreto su relación con el psicoanálisis, algunos casos han salido a la luz. El director de cine Alfred Hitchcock usó el psicoanálisis para profundizar en sus personajes y tramas, mientras que artistas como Woody Allen han hablado abiertamente sobre cómo esta práctica influyó en su creatividad. En el mundo empresarial, aunque es menos común que los líderes hablen de ello, hay rumores de magnates que recurren al psicoanálisis para mejorar su capacidad de liderazgo y tomar decisiones estratégicas. ¿Un lujo o una necesidad? El debate sobre si el psicoanálisis es un lujo o una herramienta esencial para las élites sigue abierto. Lo que es indiscutible es que ofrece algo que va más allá de la terapia, una oportunidad para reflexionar profundamente sobre uno mismo y, al hacerlo, obtener un control más claro sobre la propia vida y entorno. Para los ricos y poderosos, el psicoanálisis no es solo una forma de lidiar con problemas personales, sino una inversión en su capacidad de influir y liderar. Como dijo Freud, el que tiene el poder de entenderse a sí mismo, tiene el poder de cambiar el mundo. Hasta ahora hemos explorado el lado funcional del psicoanálisis para las élites, pero ¿qué hay de sus secretos más oscuros? En el próximo capítulo entraremos en terrenos controvertidos, analizando los aspectos éticos y misteriosos de esta práctica. ¿Es el psicoanálisis un camino hacia el autoconocimiento o una herramienta de manipulación? Quédate para descubrir los secretos más oscuros del psicoanálisis. Capítulo 6. Los secretos más oscuros del psicoanálisis. La cara oculta del diván. Introducción. Lo que no se habla del psicoanálisis. El psicoanálisis se presenta como una herramienta de autoconocimiento y transformación, pero como todo en la vida, tiene un lado oscuro. A lo largo de su historia, esta práctica no solo ha sido un refugio para los vulnerables, sino también un terreno donde los límites éticos se han desdibujado, donde los secretos del inconsciente han sido usados para fines cuestionables y donde las vidas de pacientes y analistas se han entrelazado de maneras problemáticas. En este capítulo desentrañaremos los misterios más oscuros del psicoanálisis, explorando sus controversias, abusos y las preguntas incómodas que siguen sin respuesta. El poder del analista, sanador o manipulador. El psicoanálisis pone al analista en una posición de poder única. El paciente abre su mente y sus secretos más profundos, confiando en que serán tratados con respeto y cuidado. Sin embargo, este poder no siempre se ha usado con integridad. Freud mismo reconocía el peligro inherente en la relación analista-paciente, llamándola una transferencia emocional. Los pacientes, al proyectar emociones intensas hacia el analista, pueden volverse vulnerables a su influencia. En manos de un profesional ético, esto puede ser sanador, pero en casos extremos ha llevado a manipulación emocional, dependencia y, en algunos casos, a abuso. Un ejemplo famoso fue el caso de Sabina Spielrein, una paciente que se involucró románticamente con Carl Jung mientras estaba en terapia. Aunque Jung insistió en que era un amor platónico, este episodio cuestionó los límites éticos del psicoanálisis y dejó claro cómo una herramienta poderosa puede ser mal utilizada. El análisis interminable, terapia o adicción psicológica. Una de las críticas más frecuentes al psicoanálisis es su duración. A diferencia de otras terapias que buscan resolver problemas específicos en semanas o meses, el psicoanálisis puede extenderse por años, incluso décadas. Esto ha llevado a algunos a preguntarse, ¿es siempre necesario o simplemente una manera de perpetuar la dependencia del paciente hacia el analista? Freud defendía que el psicoanálisis era un proceso continuo,
casi como un viaje sin fin hacia el autoconocimiento. Sin embargo, críticos argumentan que esta perspectiva podría crear una relación económicamente beneficiosa para el analista, pero emocionalmente desgastante para el paciente. En palabras del escritor Philip Reeve, el psicoanálisis se convierte en una religión para aquellos que no pueden abandonar el diván. Terapias controversiales y métodos cuestionables. En los primeros días del psicoanálisis, algunos métodos eran francamente experimentales. Freud, por ejemplo, exploró el uso de hipnosis antes de desarrollar su método de asociación libre. Aunque la hipnosis finalmente fue descartada, otros métodos controvertidos siguieron siendo parte del arsenal psicoanalítico, especialmente cuando se aplicaban en poblaciones vulnerables. Un ejemplo infame fue el caso de los experimentos con niños realizados por algunos psicoanalistas en las décadas de 1940 y 1950, donde los menores eran sometidos a interpretaciones forzadas de sus comportamientos y sueños. Estos métodos, aunque supuestamente diseñados para entender el desarrollo infantil, cruzaron líneas éticas y dejaron cicatrices psicológicas en quienes participaron. El psicoanálisis como herramienta de control. Uno de los aspectos más inquietantes del psicoanálisis es cómo sus principios han sido utilizados para manipular a las masas. Durante la Guerra Fría, conceptos psicoanalíticos como el control del inconsciente fueron estudiados y explotados en proyectos como MK Ultra, un programa secreto de la CIA que buscaba dominar la mente humana a través de técnicas psicológicas y farmacológicas. Aunque estas aplicaciones extremas no forman parte del psicoanálisis tradicional, plantean una pregunta escalofriante. ¿Qué tan fácil es usar el conocimiento del inconsciente para influir a las decisiones de las personas? La ética del psicoanálisis en tiempos modernos. Hoy en día, el psicoanálisis sigue enfrentando críticas sobre sus fundamentos éticos. ¿Es realmente justo llevar a un paciente a revivir traumas profundamente dolorosos si no hay garantía de sanación? ¿Cómo se asegura que la relación analista-paciente no cruce límites inapropiados? En un mundo donde la psicología moderna ha desarrollado enfoques más prácticos y menos invasivos, el psicoanálisis parece un vestigio de otra época. Sin embargo, sus defensores argumentan que su profundidad y complejidad siguen siendo irreemplazables. Como reflexión, ¿es un camino de luz o sendero de sombras? El psicoanálisis es una herramienta poderosa, pero como todo poder conlleva responsabilidad. En las manos correctas puede llevar al crecimiento personal y la sanación. En las manos equivocadas puede convertirse en un arma de manipulación y abuso. Como dijo Carl Jung, conocer tu oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de los demás. Tal vez al final los secretos más oscuros del psicoanálisis no están en sus métodos, sino en quienes los aplican. Ahora que hemos explorado los aspectos más oscuros del psicoanálisis, es momento de analizar cómo esta herramienta ha sido usada para algo más que la introspección, la manipulación y el dominio. En el próximo capítulo descubriremos cómo el psicoanálisis ha servido como un arma para influir en la mente y las decisiones de otros. No te lo pierdas. Capítulo 7. Psicoanálisis y manipulación. Una herramienta para dominar a otros. Introducción del autoconocimiento al control de las masas. El psicoanálisis nació como una herramienta para entender el inconsciente y sanar al individuo. Pero como ocurre con cualquier conocimiento poderoso, sus principios no tardaron en ser usados con fines más oscuros. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento profundo de la mente humana se convierte en un arma para influir en las decisiones, emociones y comportamientos de otros? En este capítulo exploraremos cómo los conceptos psicoanalíticos han sido utilizados para la manipulación, desde relaciones interpersonales hasta estrategias de control masivo en publicidad, política y espionaje. La persuasión del inconsciente, una fuerza ineludible. Uno de los descubrimientos más impactantes del psicoanálisis es que el inconsciente dirige gran parte de nuestras decisiones, incluso cuando creemos ser completamente racionales.
Freud argumentaba que detrás de cada elección hay deseos reprimidos, temores ocultos y patrones inconscientes que influyen en nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, cuando vemos un anuncio publicitario que asocia un producto con éxito, amor o seguridad, no solo estamos viendo imágenes, estamos siendo influenciados en un nivel profundo. Esto no es coincidencia. Las empresas han adoptado conceptos freudianos como la transferencia emocional para conectar sus productos con nuestros deseos inconscientes. Edward Bernays, sobrino de Freud, es considerado el padre de las relaciones públicas y fue uno de los primeros en aplicar principios psicoanalíticos al marketing. Su campaña para popularizar el consumo de cigarrillos entre mujeres en la década de 1920 utilizó el simbolismo del cigarrillo como antorcha de libertad, apelando al deseo inconsciente de independencia femenina. La psicología de la influencia en las relaciones personales. El psicoanálisis no solo ha sido usado para manipular masas, también ha influido en las dinámicas interpersonales. Al entender los puntos ciegos emocionales de alguien, es posible influir en sus decisiones, incluso sin que lo note. Por ejemplo, el concepto de transferencia, donde el paciente proyecta emociones hacia el analista, ha sido utilizado en relaciones románticas, familiares e incluso laborales para ganar control emocional. Si conoces las inseguridades, deseos reprimidos o traumas de alguien, puedes manipular su percepción de ti y de una situación. Esto plantea una pregunta ética inquietante. ¿Es legítimo usar el conocimiento del inconsciente para influir en otros, incluso si el propósito parece noble? El psicoanálisis en la propaganda y el poder político. Los gobiernos también han reconocido el poder del psicoanálisis para moldear la opinión pública. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron conceptos psicoanalíticos para diseñar propaganda que apelaba a los miedos y deseos más profundos de sus ciudadanos. Un ejemplo notable fue la campaña anticomunista en Estados Unidos, que se apoyó en el miedo inconsciente al caos y la inseguridad. Las imágenes de familias nucleares felices y seguras fueron utilizadas para simbolizar los valores capitalistas, mientras que el comunismo fue asociado con desorden y amenaza existencial. Esto no solo movilizó a las masas, sino que reforzó narrativas que consolidaron estructuras de poder durante décadas. Espionaje y control mental. El lado más oscuro. El psicoanálisis también ha sido vinculado a programas de control mental como el proyecto MKUltra, llevado a cabo por la CIA en las décadas de 1950 y 1960. Aunque el programa combinó múltiples enfoques, incluidos psicodélicos y experimentos médicos, muchos de sus métodos se basaron en principios psicoanalíticos. La idea era simple, pero perturbadora. Si se podía acceder al inconsciente de una persona, también se podía influir en su comportamiento, incluso en contra de su voluntad. Estos experimentos, aunque en gran medida desacreditados, muestran hasta dónde llegaron algunas instituciones en su intento de usar la psicología como una herramienta de control total. Manipulación masiva, arte o ciencia. Hoy en día el conocimiento psicoanalítico se ha integrado en campos como la publicidad digital, donde algoritmos y datos se combinan para personalizar mensajes que apelan a nuestros deseos inconscientes. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Seguimos siendo dueños de nuestras decisiones? ¿O somos marionetas de estrategias psicológicas cada vez más sofisticadas? El psicoanálisis, como cualquier herramienta poderosa, no es inherentemente bueno ni malo. Todo depende de cómo se use. Cuando se aplica para el autoconocimiento, puede ser transformador, pero cuando se emplea para manipular, puede convertirse en un arma peligrosa que explota las vulnerabilidades humanas. Como dijo Jung, el inconsciente no perdona a quienes juegan con él sin entender las reglas. Tal vez al final la verdadera manipulación ocurre no cuando otros acceden a nuestro inconsciente, sino cuando nosotros mismos ignoramos su poder. Después de explorar cómo el psicoanálisis ha sido usado para manipular y controlar,
nos dirigimos al futuro. En el próximo capítulo analizaremos cómo esta práctica evoluciona en un mundo dominado por la tecnología. ¿Puede la inteligencia artificial comprender el inconsciente? ¿Qué significa el psicoanálisis en la era digital? No te lo pierdas. Capítulo 8. El futuro del psicoanálisis. ¿Sigue siendo relevante en un mundo dominado por la tecnología? Introducción. La mente analógica en un mundo digital. Vivimos en una era donde los algoritmos parecen saber más de nosotros que nosotros mismos, desde nuestras compras hasta nuestras emociones. La tecnología domina cada aspecto de nuestras vidas. En este contexto, el psicoanálisis, una práctica nacida hace más de un siglo, parece un vestigio de tiempos pasados, pero ¿es realmente así? El psicoanálisis siempre ha sido una herramienta para desentrañar los misterios de la mente humana, y estos misterios no han desaparecido. Al contrario, se han vuelto más complejos en un mundo donde la tecnología no solo nos conecta, sino que también amplifica nuestras ansiedades y deseos. En este capítulo exploraremos cómo el psicoanálisis se adapta a la era moderna y qué papel podría jugar en un futuro dominado por la inteligencia artificial y los avances científicos. El psicoanálisis frente a las terapias digitales. En los últimos años, las aplicaciones de salud mental como BetterHelp o Talkspace han popularizado la idea de que la terapia puede ser rápida, accesible y digital. Estas plataformas, aunque efectivas en muchos casos, suelen centrarse en resolver problemas específicos como la ansiedad o la depresión a través de enfoques prácticos. El psicoanálisis, en cambio, no promete soluciones rápidas. Su propósito no es solo aliviar un síntoma, sino explorar las raíces profundas de nuestras emociones y comportamientos. Esta diferencia plantea una pregunta importante. ¿Puede el psicoanálisis sobrevivir en un mundo que exige inmediatez? Para quienes buscan profundidad, la respuesta es sí. En un artículo reciente, la psicoanalista Susie Orbach argumentó: la tecnología puede proporcionar atajos, pero el psicoanálisis ofrece un viaje, y en un mundo apresurado, el valor de ese viaje nunca ha sido más evidente. La inteligencia artificial y el inconsciente. Con la llegada de herramientas de inteligencia artificial, como asistentes virtuales y chatbots terapéuticos, surge una pregunta fascinante. ¿Pueden las máquinas entender el inconsciente? Por ahora, la IA puede analizar patrones de comportamiento y ofrecer consejos basados en datos, pero carece de la capacidad de interpretar símbolos, sueños o lapsus, elementos esenciales del psicoanálisis. Además, el inconsciente no opera como un algoritmo lógico, está lleno de contradicciones, ambigüedades y emociones que solo una mente humana puede comprender en toda su complejidad. Sin embargo, algunos expertos sugieren que la IA podría ser una herramienta complementaria para el psicoanálisis, ayudando a los analistas a identificar patrones o tendencias que de otro modo pasarían desapercibidas. Como dijo el futurista Mikio Kaku, la inteligencia artificial no reemplazará al psicoanálisis, pero podría iluminar áreas del inconsciente que antes eran invisibles. Los retos de la intimidad en la era digital. En un mundo donde la comunicación está mediada por pantallas, el psicoanálisis enfrenta un desafío único, como preservar la intimidad y profundidad que caracterizan sus sesiones. Aunque muchas terapias psicoanalíticas han migrado a plataformas virtuales, algunos analistas sostienen que la interacción cara a cara es irreemplazable. El contacto humano directo permite captar matices como el lenguaje corporal, las pausas y las emociones no verbalizadas. Estos elementos son fundamentales para interpretar al inconsciente. Aún así, otros argumentan que la virtualidad ofrece nuevas oportunidades, permitiendo que más personas accedan al psicoanálisis desde cualquier parte del mundo. El psicoanálisis y la nueva ciencia de la mente. La neurociencia y la psicología moderna han avanzado enormemente desde los días de Freud. Hoy podemos observar cómo el cerebro responde al trauma, al estrés y a las emociones con técnicas como la resonancia magnética funcional. Aunque estos avances han desafiado algunas de las ideas de Freud, también han validado otras. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que las experiencias tempranas tienen un impacto significativo en nuestro desarrollo emocional, algo que Freud postuló hace más de un siglo.
El reto para el psicoanálisis es integrar estos descubrimientos sin perder su enfoque en la subjetividad humana. Al final, como dijo Carl Jung, la ciencia puede medir el cerebro, pero solo el psicoanálisis puede explorar el alma. La relevancia del psicoanálisis en el siglo XXI. A pesar de la competencia de terapias más modernas y digitales, el psicoanálisis sigue siendo relevante porque aborda algo que ninguna otra práctica toca con tanta profundidad: el significado. En una época donde las personas buscan respuestas rápidas y superficiales, el psicoanálisis ofrece un espacio para reflexionar, cuestionar y comprenderse en un nivel más profundo. Además, en un mundo lleno de distracciones, el acto mismo de detenerse a hablar y pensar sin prisas es revolucionario. Como dijo una vez un paciente psicoanalítico, el diván no solo me dio respuestas, me dio preguntas que nunca había considerado. Un futuro anclado en el pasado. El psicoanálisis no desaparecerá, evolucionará, ya sea a través de la integración con la tecnología, la adaptación a formatos digitales o el uso de herramientas científicas. Seguirá siendo una brújula para quienes buscan entender el misterio de la mente humana. Y quizás en un mundo dominado por datos y algoritmos, el psicoanálisis será más importante que nunca, recordándonos que al final somos más que números, somos historias, símbolos y emociones. Después de explorar el futuro del psicoanálisis, es momento de cerrar este viaje reflexionando sobre lo que hemos aprendido. En el próximo capítulo analizaremos cómo el psicoanálisis sigue siendo una herramienta para la transformación personal y qué podemos aprender de esta práctica centenaria. Acompáñanos para descubrir reflexiones finales, lo que nos enseña el psicoanálisis sobre nosotros mismos. Capítulo 9. Reflexiones finales. Lo que nos enseña el psicoanálisis sobre nosotros mismos. Introducción. Un viaje hacia el interior. El psicoanálisis comenzó como una herramienta para explorar los secretos de la mente humana, pero más de un siglo después se ha convertido en algo mucho más grande. No es solo un método terapéutico, es un espejo que nos obliga a enfrentarnos a nuestras sombras, nuestras contradicciones y nuestras verdades más profundas. A lo largo de este especial, hemos explorado sus orígenes, su relación con el poder y las élites, sus secretos más oscuros y su capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio. Pero ahora es momento de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué nos ha enseñado el psicoanálisis sobre nosotros mismos? El valor del autoconocimiento. Uno de los legados más importantes del psicoanálisis es la idea de que el autoconocimiento no es un lujo, sino una necesidad. Freud solía decir, donde estaba el ello, estará el yo. Esta frase resume el propósito del psicoanálisis: transformar lo inconsciente en consciente, para que podamos vivir de manera más libre y auténtica. El psicoanálisis nos recuerda que entendernos nosotros mismos no siempre es cómodo ni fácil. Implica confrontar traumas, admitir errores y aceptar aspectos de nuestra personalidad que preferiríamos ignorar. Pero al hacerlo, nos liberamos de patrones que nos limitan y abrimos la puerta a una vida más plena. La importancia de la complejidad humana. Vivimos en una época que a menudo busca simplificar la experiencia humana, desde las redes sociales hasta los algoritmos. Todo parece empujarnos hacia soluciones rápidas y respuestas fáciles. El psicoanálisis, en cambio, abraza la complejidad. Nos enseña que no somos solo seres racionales, sino una mezcla de emociones, deseos y miedos que interactúan de maneras misteriosas. Como dijo Carl Jung, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Al reconocer nuestras contradicciones internas, también aprendemos a ser más comprensivos con los demás. El psicoanálisis como un camino, no un destino. El psicoanálisis nos invita a pensar en la vida como un proceso continuo de aprendizaje y transformación. No se trata de arreglar algo o alcanzar un estado final de perfección, sino de entender que el camino es constante y que siempre hay más por descubrir.
Esto es especialmente relevante en un mundo que a menudo nos empuja a buscar resultados inmediatos. El psicoanálisis nos desafía a ser pacientes, a valorar el proceso y a entender que las respuestas más valiosas no siempre llegan rápido, pero valen la pena la espera. La relevancia del psicoanálisis hoy. A pesar de las críticas y la competencia de otras terapias, el psicoanálisis sigue siendo relevante porque aborda algo que ninguna otra práctica toca con tanta profundidad: el significado. En un mundo lleno de distracciones, el psicoanálisis ofrece un espacio para detenerse, reflexionar y explorar preguntas fundamentales como: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me detiene? Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para vivir de manera auténtica. Y en un mundo donde el éxito externo a menudo se valora más que la paz interna, el psicoanálisis actúa como un recordatorio de que nuestra relación con nosotros mismos es la base de todo lo demás. ¿Qué podemos aprender del psicoanálisis? Al final, el psicoanálisis nos deja con lecciones poderosas. Acepta tus sombras. En lugar de huir de tus miedos o defectos, enfréntalos. Como dijo Jung, no se llega a la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Abraza la incertidumbre. No siempre hay respuestas claras, y eso está bien. La vida es un proceso de descubrimiento continuo. Sé paciente contigo mismo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. El psicoanálisis nos enseña a valorar el viaje tanto como el destino. Cuida tu relación contigo mismo. Al final, el psicoanálisis no es solo una terapia, es una forma de conectarte con lo más profundo de tu ser. Como reflexión final, más allá del diván. El psicoanálisis no es para todos, ni pretende serlo, pero lo que ofrece es algo que todos podemos valorar: la oportunidad de mirar hacia adentro, de cuestionarnos y de crecer. En un mundo que a menudo nos empuja a mirar hacia afuera, a perseguir metas externas, el psicoanálisis nos recuerda que el viaje más importante siempre es hacia nuestro interior. Como dijo Freud, ser completamente honesto con uno mismo es el mejor ejercicio. Tal vez al final, eso es lo que el psicoanálisis nos enseña: que el verdadero poder no está en lo que logramos, sino en lo que entendemos sobre nosotros mismos. Y así llegamos al final de este viaje a través del lado oscuro del psicoanálisis. Hemos explorado sus secretos, sus controversias y su relevancia en un mundo moderno. Ahora la pregunta es para ti: ¿qué has aprendido sobre ti mismo a través de este recorrido? Recuerda, siempre es bueno un encuentro, pero un encuentro contigo es aún mejor. Si te gustó este especial, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda encontrar valor en estas reflexiones. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.